con lo que sucedió hace ya más de 2000 años con el nacimiento de Jesucristo, con lo que ha pasado en todo ese tiempo y más lo que ha pasado en el último siglo, ha surgido una pregunta en el mundo que retumba en las cabezas aún de los que se consideran cristianos verdaderos, y es: ¿la Iglesia reemplazó a la nación de Israel como el pueblo de Dios? Surgió desde hace mucho tiempo algo que se llama la teología del reemplazo, que dice que efectivamente la Iglesia de Jesucristo suplantó o reemplazó lo que vendría siendo el pueblo de Dios. Y ha sido una pregunta que es importante aclararla porque tiene implicaciones severas para la vida en este mundo de las personas que consideren una cosa u otra. Por lo cual, en este video vamos a estar haciendo un recorrido desde el antiguo hasta el nuevo pacto y vamos a responder a esa pregunta de manera clara, precisa y concisa. De manera tal que si tú no tienes una certeza teológica, bibliocéntrica respecto de esta consideración, te invito a que me acompañes hasta el final de estos dos videos en el cual se va a distribuir y se va a dividir esta enseñanza. ¿Por qué dos videos? Porque no es posible traerlo en menos de unos 20 minutos a media hora todo lo que se tiene que decir. Porque la meta siempre en este canal, el mensaje a la Odisea, es aclarar totalmente toda duda, incertidumbre y sentar la base doctrinal para que en adelante nuestra vida, nuestra mentalidad, nuestra existencia esté fundamentada en bases, en principios, en fundamentos, valga la redundancia, que no sean movibles, sino que sea una roca firme donde podamos aspirar a otras preguntas, a otros propósitos y no seguir cavilando entre la derecha, entre la izquierda, entre esto y entre aquello, entre arriba y abajo, sino con una certeza de una doctrina sana, de una doctrina correcta y completa para poder avanzar hacia adelante con un entendimiento pleno y completo. ¿Por qué? Porque cuando solamente damos una idea o damos un pincelazo, generalmente quedan vacíos y la meta acá en este canal y de este su servidor es que siempre podamos tener el fundamento suficiente para avanzar adelante, tener el entendimiento completo y el entendimiento correcto y no tengamos que andar tropezando y escuchando otras consideraciones. No por lo que yo tenga que decir, sino por lo que la palabra de Dios misma nos está diciendo y nos está enseñando. Así que sin más, les doy la bienvenida a todos quienes van a ver este video en las diferentes plataformas donde se va a compartir. Gracias por comentar, suscribirse y compartir a otras personas que les pueda ayudar esta información. Bienvenidos todos y ya comenzamos. Muy bien, estamos aquí. Para este estudio vamos a estar usando la Reina Valera de 1960, ya que, como he dicho en otros videos, es quizá la versión más conocida y más estudiada a lo largo y ancho del habla hispana. Así que vamos a ir a nuestra primera cita y vamos a empezar hablando en este primer video de Israel. Vamos a hablar de todo lo que abarca Israel, lo que significa y toda esta parte de estudio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para entender la profundidad y lo que significa el pueblo de Israel para Dios. ¿Esto para qué? Para que nosotros cuando hablemos, cuando opinemos, con base en todas las noticias que se informan, las guerras de Medio Oriente, el tema con Gaza, el tema con Siria, el tema con Líbano, con toda esta parte del Islam, podamos tomar una postura consciente, certera y realmente sopesada sin temor a equivocarnos. Así que vamos a estar leyendo Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 y nos dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tengamos entendimiento acá, porque hay muchas personas que usan estos pasajes y dicen, bueno, esto es para el tiempo antiguo, para el antiguo pacto. Recordemos que acá Abraham no está bajo la ley. La ley vino aproximadamente 400 años, 430 años después de que Abraham hablara con Dios y recibiera pues las promesas que iban a cumplirse en un tiempo futuro. Aquí está Abram, todavía no es Abraham, sino Abram, y está todavía en la tierra de los caldeos, ¿sí? En la tierra de Ur de los caldeos. Está allí y Dios le ha dicho ya que vaya hacia la tierra que le va a mostrar, ¿sí? Que se deje atrás su parentela, ¿sí? Su tierra, su parentela, su tierra natal, y vaya hacia una tierra que él le está mostrando, que viene siendo actualmente lo que conocemos como la tierra de Israel, no el Israel que conocemos que es súper pequeño, sino más grande, ¿sí? Lo que fue en su momento la tierra de Canaán. Cuando vemos el mapa, Canaán, no Palestina, sino Canaán. Cuando busquemos el mapa de Canaán, ahí nos vamos a dar cuenta hacia qué tierra estaba apuntando Abraham, que Dios le había prometido. Ahora, dice que haré de ti una nación grande, está hablando todo en término futuro, en término porvenir, en manera profética. Y te bendeciré, bendición, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Sí? Está hablando de bendición tras bendición tras bendición. Y luego dice el versículo 3 que es muy importantísimo. Bendeciré a los que te bendijeren, o sea que el que le bendiga a su nación, a su pueblo, será bendito, pero el que le maldiga será maldito. Y ojo a lo siguiente, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumple esta bendición? En Jesucristo. No se cumple ni en Jacob, no se cumple ni en los patriarcas, no se cumple en José, que José pues salvó a la humanidad de su tiempo, como ya lo sabemos. No se cumplió en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. No se cumplió en ninguna parte, sino que se cumplió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús fueron benditas o son benditas todas las familias de la tierra, porque Él es bendición. Todo el que echa mano de Él encuentra salvación, vida eterna, reposo, paz, sosiego, etcétera, etcétera. Entonces, fue tan prolongada la promesa de Dios para Abraham que trascendió y trasciende y trascenderá hasta el tiempo del fin, hasta cuando ya este mundo deje de existir. Entonces, eso ya tiene implicaciones eternas. El hecho de ser todas las familias benditas en su simiente, ¿sí? La simiente de Abraham, porque recordemos que Jesucristo es del linaje de Abraham. Viene desde Adán, todo el linaje pasando por Noé, que lo vimos en el video inmediatamente anterior a este, Abraham y sigue en la línea de los patriarcas, Jacob, Judá, y se va por la tribu de Judá, pasa por Isaí, por David, Salomón, y sigue en la línea de José hasta José, y la línea de María se divide por Natán, uno de los hijos de David, y llega hasta María. Entonces vemos realmente que aquí hay una bendición, una promesa que trasciende más allá del tiempo y el espacio. Entonces eso ya nos puede dar un fundamento. Pero yo sé y es necesario que así sea para que tengamos un fundamento completo, poder decir, bueno, no es suficiente para mí, yo quiero ir más en la profundidad y eso está bien. Otra cita es Génesis 13, 14 al 16 y nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Acá vemos la promesa, porque Abraham recibe dos promesas, uno para la parte terrenal y otro para la parte espiritual, y eso lo profundizaremos mucho más en la siguiente parte de esta enseñanza. Entonces vemos acá a Abram, todavía se llamaba Abram, vemos acá que se separa su sobrino Lot
que era todavía como algo que él había traído desde la tierra de su parentela, había traído a su sobrino. Acá él se separa porque él mismo elige irse hacia las tierras de Sodoma y Gomorra por los pastos verdes, por el valle, por todo el tema del ganado y esta parte. Y Dios vuelve y le habla a Abraham y le dice, mira los 4 puntos cardinales, ¿sí? Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Cuando Dios dice para siempre, no está diciendo para de aquí a un año, para de aquí a 100 años, a 1000 años, no. Está diciendo para siempre. Al menos mientras este mundo exista, esa tierra le pertenece a Israel, ¿sí? Por promesa de Dios. Eso es importantísimo porque, como ya dije en la introducción de este video, tiene implicaciones temporales e implicaciones eternas. Y eso es muy peligroso, tomar un partido equivocado en esa situación. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces, promete la tierra para el pueblo de Israel, pero también dice que su descendencia será como el polvo de la tierra. Y es que vemos que si nos centramos solo en Israel, en el mundo, en todo el mundo, hay descendientes de sangre del pueblo de Israel por el tema de la diáspora, que fue el destierro del pueblo de Israel en los tiempos de Babilonia, en los tiempos de Asiria, en los tiempos de Roma, en los tiempos de Medo-Persia un poco antes, ahora en los tiempos del Holocausto. Todas estas situaciones han sido situaciones que han llevado más a distribuirse los israelitas reales, no los sionistas, no partidos políticos que hoy en día son tan controversiales, sino lo que me refiero es a la gente israelita, al pueblo de Israel como tal, sin partido político, sino pueblo de sangre. Este pueblo se encuentra actualmente por todo el mundo. Es más, nosotros no podemos estar seguros si tenemos o no tenemos en una medida sangre del pueblo de Israel, lo cual es en su gran mayoría posible. ¿Por qué? Porque de Abraham vinieron más descendientes después de Isaac, en el cual estaba la promesa de Jesucristo, pero vinieron muchos más descendientes que se distribuyeron por toda la tierra. Y en la diáspora, el pueblo de Israel, pues básicamente hubo mucha más mezclanza de los pueblos a lo largo y ancho de toda la tierra desde hace más de 2500 años. Con eso en mente, vemos que se está cumpliendo claramente esta segunda promesa de que su descendencia sería como el polvo de la tierra en número. Entonces, eso también lo vemos. Vamos a ver otra cita que es Génesis 32, 24 al 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios lucha, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Acá vemos que viene Abraham, su nombre cambia a Abraham, luego viene su hijo Isaac, luego viene Jacob. Y Jacob, su nombre es cambiado por Israel, que significa que ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. O que Dios lucha con él o que Dios lucha por él. Básicamente tiene el mismo significado. Y de ahí es donde sale Israel. La nación de Israel sale desde estas promesas, desde este tiempo empieza a mencionarse Israel. La primera vez que se menciona Israel. En adelante se nombra Jacob en algunas partes de acuerdo al propósito, en otras se nombra Israel, pero ya Israel es la predominancia durante todo el tiempo de Egipto, de la ley, de los profetas, de los reyes, crónicas y reyes, la parte de los profetas mayores, menores, y aún mucho más en el Nuevo Testamento. Entonces ahí es donde empieza el nombre Israel, que tiene un propósito y fue colocado por un ángel de Dios mismo.
fue colocado este nombre. Entonces tiene un significado y un propósito. Ahora, luego vemos todo, no vamos a estudiarlo detenidamente, pero quiero que hagamos un viaje mental bastante enriquecedor. Jacob tiene a los 12 patriarcas, donde están los padres de las 12 tribus de Israel. Viene el tiempo de la escasez en aquella tierra, ellos emigran hacia Egipto bajo el señorío de José en Egipto como gobernador de Egipto, de lo cual hay evidencia arqueológica ya que ha venido apareciendo en los últimos años como consecuencia de la disminución del caudal del río Nilo. Y venimos hacia adelante, la esclavitud, alrededor de 400 años de esclavitud, el pueblo se multiplica en más de aproximadamente 3 millones de personas. Y bueno, viene el tema de las plagas por medio de Moisés y Aarón, sale el pueblo de Israel y todo lo que conocemos pues del éxodo del pueblo de Israel, los 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida con prodigios, señales, milagros, maravillas y todo esto. Intermedio en eso pues se les da la ley, ¿sí? La ley en el monte Sinaí, y el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, siempre bajo la protección de Dios. No hubieran podido sobrevivir al desierto, no hubieran podido cruzar el Jordán, no hubieran podido conquistar ni una sola ciudad de los amorreos si no contaran con el apoyo de Dios, y porque el tiempo de aquella tierra de Canaán, que estaba bajo maldición desde los tiempos de Noé, porque el patriarca de esta tierra de los amorreos, jebuseos, jergueseos y todos estos habían deshonrado en su antepasado a Noé, pues solamente viene una maldición. Y todo este tema pues obviamente obedece a realidades. No estamos hablando acá de que el Dios del antiguo pacto es diferente al del nuevo, que etcétera, etcétera. No, acá vemos que hay realidades por lo cual pasan las cosas, ¿sí? Hay causas que generan una consecuencia o razones que generan una consecuencia, ¿sí? Siempre es algo que causa algo y obedece todo a una realidad que a veces no entendemos, pero que si estudiamos no podemos ignorarla. El pueblo de Israel vive todo este tiempo, viene de su primer rey Saúl, luego viene David, en el cual vienen y se manifiestan nuevamente las promesas de Jesucristo, compositor de los Salmos, luego viene Salomón, compositor de Proverbios, toda esta parte, y luego empieza el tema de la decadencia, el pueblo de Israel por desobedecer los mandatos de Dios, por desobedecer lo que se le enseñó, pues se pervierten, se van hacia ídolos, ofrecen sacrificios incluso humanos y se van en un desenfreno terrible. Vienen los profetas para tratar de encauzarlos por el camino correcto, no, pues no lo quieren hacer, no lo hacen. Viene el tema del destierro de la diáspora que hablamos hace un momento, y todo esto se va cumpliendo un propósito. Pero vemos algo interesante. Aunque fueron desterrados, aunque fueron saqueados, aunque fueron verdaderamente sometidos a tantas cosas por culpa de su desobediencia y de su duro corazón, Dios nunca los abandonó completamente. Cuando viene la caída de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, hay una profecía de Jeremías que nos narra básicamente los 70 años que la tierra debería estar desolada y vacía, sin morador, para que descansara y se cumpliera lo que el pueblo de Israel había desobedecido en dar el descanso a la tierra cada cierto tiempo, cada periodo de tantos años, jubileo, toda esta parte, porque ellos desobedecieron aún eso de la palabra de Dios. Entonces, vemos que sucede esto, luego son restaurados bajo Ciro, rey de Persia, a su tierra, reconstruyen Jerusalén y todo esto. Y entran los 400 años de tiempo desde el último profeta hasta que viene Jesucristo nuestro Señor. Vemos todo ese tiempo que Dios nunca abandonó a su suerte a su pueblo, porque si lo hubiera hecho realmente habría sido desterminado de la tierra, porque todas las naciones de alrededor solo querían destruirlo, porque era el pueblo de Dios, querían destruirlo. Y como el título de este video lo llama, es una comparación y una distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia de este tiempo y desde el tiempo de Jesucristo. Vamos a estar hablando ahora en el nuevo pacto. Vamos a ver qué nos dice el nuevo pacto acerca de Israel. ¿Qué nos dice acerca de la nación de Israel bajo el nuevo pacto, bajo el pacto en Cristo Jesús? Para ello vamos a ir a la primera cita, Romanos 11, 1 al 5. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí ya lo nombra con el nombre cuando le fue cambiado Abraham. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le responde Dios cuando Elías reclama a Dios eso? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Devolviéndonos a la historia, esto está en el libro de los Reyes y habla sobre el profeta Elías, que, bueno, el pueblo de Israel está perdido en ese desenfreno bajo el gobierno del rey Acab y de Jezabel y toda esta parte que es bastante conocida, incluso en cintas y en video. ¿Y qué sucede con ello? Pues básicamente él siente que lo quieren matar a él y que él es el único que queda. Le reclama a Dios por la vida del pueblo porque dice, júzgalo, Señor, porque mira, me están buscando a mí, han hecho hasta para vender, han hecho lo malo y me buscan a mí que soy el único que quedo. Pero Dios le dice que no es el único, que hay 7,000 hombres, que es un buen número, que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y aquí continúa Pablo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. No por la ley de Moisés, sino por la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, estamos entendiendo que bajo el nuevo pacto, aquí ya está Pablo en su ministerio, ya Jesucristo hace unos años atrás ha ascendido al cielo, resucitado y toda esta parte, Pablo está cumpliendo el ministerio como apóstol a los gentiles y está diciéndole, ojo, ojo acá, porque no ha desechado Dios a su pueblo Israel, sino que hay un remanente que es sostenido por gracia. Otra cita que tenemos es en Romanos 11, 25 al 36, un poco más adelante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Algo por descubrir, algo que quizás en ese momento no había sido totalmente revelado. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. De Jacob, ¿a quién se refiere? A Israel, como ya les dije, a veces se habla Jacob, a veces se habla Israel, de acuerdo al contexto en el que Dios esté hablando. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, y esto es bueno también para nosotros, las promesas que Dios ha hecho se cumplirán sí o sí. Como dice la misma palabra de Dios, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede mentir. Eso es bueno para nosotros también, vuelvo y lo recalco, porque si a Israel, con todo lo que ha pasado, con todo lo descarriado que ha sido, Dios tiene misericordia, también la tendrá de nosotros por su infinito amor en Jesucristo, si nosotros atendemos a Él, porque así como del pueblo, Él solo puede rescatar un remanente que de una u otra manera no se ha perdido en la maldad del pecado, así también en el mundo, sin importar el pecado, el que eche mano de Jesucristo, Él nunca nos va a desechar. Entonces, pues como vosotros también, está hablando a los gentiles, a nosotros, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos
en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahí está metiendo a judíos y a gentiles. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Dios para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces vemos en una carta escrita a los romanos, por medio de Pablo, el Espíritu Santo le está revelando todo esto. Que aunque a causa de la rebelión del pueblo de Israel, porque la iglesia era básicamente para ser fundada, o fue fundada en el pueblo de Israel, en Jerusalén principalmente. Pero viene la persecución del mismo pueblo de Israel y la iglesia se dispersa. O sea que algo que parecía ser malo, Dios lo usa para bien. Dispersa la iglesia. En Hechos, podemos leer todo el libro de Hechos, la dispersión de la iglesia hacia las ciudades vecinas, Samaria, Siria, toda esta parte, incluso hasta Italia y toda esta parte, viene como consecuencia de esa dispersión de la iglesia por la persecución de los judíos. Los judíos venían a esta ciudad donde estaba predicándose y perseguían a la iglesia, y entonces los apóstoles y evangelistas tenían que ir a otra ciudad, y aún por la fuerza, en algo que parecía ser malo, resultó ser bueno para nosotros. Bien, entonces todo obedece a un propósito de Dios. Y si nos damos cuenta hasta aquí, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Israel no ha sido desechado, sino que Dios, en medio de lo que esté pasando, tiene un remanente. Ok, vemos que quizá el gobierno que está a cargo ahora es malo o no sabemos realmente porque no estamos allá, no estamos en sus zapatos, en su mente, no podemos juzgar. Solo vemos las apariencias, pero no el corazón. Eso tenemos que tenerlo claro. No podemos andar juzgando y condenando y distribuyendo juicio y maldición cuando no podemos entender el corazón. ¿Sí? Que no nos pase como el profeta Samuel cuando fue a elegir al rey nuevo para Israel en reemplazo de Saúl, y miró a todos los hermanos de David y cada que veía uno pensaba que era él, pero no, Dios le decía no es él, porque yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Entonces es importante que nosotros aprendamos a preferiblemente callar en vez de andar condenando y distribuyendo juicio a diestra y a siniestra cuando no conocemos más allá de lo que ven los ojos. Eso es importante. Pero yo espero que, como vimos ya en Génesis, que Dios elige a Abraham, luego lo cambia a Abraham, luego viene Isaac, a quien también se le dan las promesas, Jacob, a quien también se le dan las promesas, y siguen todos en ese linaje histórico hasta el día de hoy de Israel. Y vemos lo que dice bajo el nuevo pacto. Y hay muchas otras citas al respecto que las vamos a ver y las vamos a ampliar en el siguiente video, en la siguiente parte, para no hacer tan larga esta enseñanza. Quiero que por favor me acompañes en la siguiente parte de este video para que tú puedas tener una idea generalizada de lo que viene significando Israel y la iglesia en este tiempo en el que estamos y para el tiempo del fin hacia el cual apuntamos, y tengamos un concepto claro y no erróneo de todo lo que Dios nos quiere indicar. Gracias a todos quienes llegaron hasta aquí, gracias por suscribirse, comentar, compartir, y nos vemos en la siguiente parte de esta enseñanza. Adiós.